Él gritó una vez, «No te debo nada ni a ti ni a tu hijo». 2 años después, encontró a 3 niñas pequeñas con sus ojos. Se dio cuenta de que se había equivocado en todo. La lluvia caía en láminas constantes contra los altos ventanales del ático de James Holt, el sonido mezclándose con el zumbido tranquilo de la ciudad muy por debajo. Dentro, el aire estaba tenso, espeso con palabras que ya se habían pronunciado, pero que no podían retractarse. Lana estaba cerca de la puerta, sus manos temblando mientras intentaba estabilizarse, sus ojos brillando, pero desafiantes. James estaba al otro lado de la habitación, alto, de rasgos afilados, su expresión petrificada. Su pálido cabello captaba la tenue luz, haciéndole parecer totalmente el hombre al que la gente temía y admiraba, un millonario hecho a sí mismo, poderoso, disciplinado y despiadado. Pero en ese momento había algo más en sus ojos también, algo frágil, algo casi humano, aunque enterrado bajo la ira y el miedo. «No puedes simplemente alejarte de esto», dijo Lana en voz baja, su voz temblando, pero lo suficientemente firme como para ser oída por encima de la tormenta exterior. «No te estoy pidiendo nada. Simplemente pensé que deberías saberlo». Su mano fue instintivamente a su estómago, un pequeño gesto que hizo que su mandíbula se tensara. James se dio la vuelta, caminando hacia la ventana. Su reflejo le devolvió la mirada, indescifrable. «No deberías haber venido aquí», dijo finalmente, su tono cortante y frío. «Sabías lo que era esto desde el principio. Sabías que yo no era la clase de hombre que podía darte lo que querías». Los labios de Lana se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Quería decirle que ella no había querido nada de él, que lo que habían compartido había sido real, aunque solo fuera por un corto tiempo. En cambio, respiró hondo y dijo, «Esto no se trata de lo que yo quiero, James. Esto se trata de lo que es correcto». Él se giró bruscamente, sus ojos azules duros como el cristal. «¿Correcto?», repitió, casi riendo. «¿Crees que es correcto lanzarme esto ahora? ¿Arruinar todo por lo que he trabajado? Sabes cómo es mi vida, Lana. No puedo tener esto. Ni ahora, ni nunca». Ella dio un paso adelante, las lágrimas rompiendo su contención. «No se trata de tu carrera o tu reputación. Esto es una vida, James. Nuestra vida». El silencio que siguió fue asfixiante. Él la miró fijamente por un largo momento. Luego dijo las palabras que lo perseguirían durante años. «No te debo nada ni a tu hijo». La habitación se quedó inmóvil. El sonido de la lluvia pareció detenerse, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Lana lo miró, el color desapareciendo de su rostro. Ella no gritó, ni discutió. En cambio, enderezó los hombros y susurró, «Algún día te arrepentirás de esto». Luego se giró, abrió la puerta y se fue. Él no la siguió. Se quedó allí, escuchando el eco de sus pasos desvanecerse por el pasillo, e intentó convencerse de que había hecho lo correcto. Se dijo a sí mismo que el amor era una distracción, que la debilidad no tenía cabida en la vida que había construido. Se dijo a sí mismo que apartarla era necesario. Sin embargo, incluso mientras repetía esas mentiras, un pequeño e inusual dolor comenzó a extenderse en su pecho. Esa noche, se sirvió una bebida y se quedó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear debajo. Pensó en su risa, en la forma en que ella solía mirarlo,
como si pudiera ver más allá de las capas de acero y ambición con las que se había envuelto. Se dijo a sí mismo que no importaba, que se había acabado, que ella seguiría adelante. Pero cuando cerró los ojos, todo lo que podía ver era su rostro y la tranquila devastación en sus ojos cuando dijo esas palabras. La imagen lo siguió hasta sus sueños, donde se retorció en algo más cruel, algo que lo hacía despertar en medio de la noche, jadeando por aire. Se dijo a sí mismo que lo olvidaría. No lo hizo. Pasaron semanas, luego meses. Se sumergió en el trabajo, asumiendo nuevos proyectos, volando por países, firmando contratos por valor de millones. Exteriormente, estaba prosperando, pero por dentro, algo en él se había adormecido. Las risas en sus cenas de éxito sonaban distantes, sin sentido. Su ático, antes un símbolo de logro, ahora se sentía como una caja vacía que resonaba con silencio. A veces, a altas horas de la noche, se imaginaba lo que podría haber sido si hubiera dicho algo diferente, si la hubiera detenido esa noche y le hubiera dicho que se quedara. Imaginaba su sonrisa, su voz, la forma en que sus manos le habrían tocado la cara suavemente cuando bajaba la guardia. Luego se recordaba a sí mismo que tales pensamientos eran inútiles. Una mañana, meses después, su secretaria entró a su oficina con una pila de papeles y mencionó casualmente que había visto el nombre de Lana en un listado de caridad local. Él no pidió detalles, pero algo dentro de él se retorció dolorosamente. Quería preguntar, pero no podía. En cambio, asintió bruscamente y regresó a su reunión, pero le temblaron las manos al firmar el siguiente contrato. Esa noche, bebió más de lo habitual. A la mañana siguiente, no podía recordar cómo había llegado a casa. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Lana estaba en un pequeño apartamento rodeada de 3 cunas, tarareando suavemente a las diminutas niñas recién nacidas que dormían una al lado de la otra. Se veía cansada, pero en paz, su corazón lleno de algo más fuerte que la amargura, resolución. Cada bebé era perfecta, cada una un recordatorio de lo que había perdido y lo que había ganado. Mientras observaba sus pechos subir y bajar, susurró: «Nunca te sentirás indeseada, no mientras yo esté aquí». La tormenta exterior había pasado, dejando el mundo limpio, y aunque sus lágrimas seguían llegando en silencio, por fin se permitió sonreír. De vuelta en la ciudad, James no podía dormir. El silencio de su casa lo presionaba como un peso. Cada éxito se sentía hueco, cada trato sin sentido. Se había dicho a sí mismo que no le debía nada a ella ni al niño que llevaba, pero la verdad lo arañaba en la oscuridad. En algún lugar estaba algo que debería haber sido suyo, un pedazo de sí mismo que había tirado. Aún no lo sabía, pero esa noche, esas palabras crueles lo seguirían durante años, hasta que finalmente se viera obligado a enfrentar lo que había hecho y el amor que había rechazado. 2 años antes, cuando Lana se había ido de la ciudad, no llevaba consigo nada más que una maleta, algo de ropa de bebé y la fuerza que no sabía que poseía. El mundo fuera del apartamento de James había sido despiadado. Calles frías, rechazos laborales interminables y noches llenas de miedo y agotamiento. Pero ella sobrevivió, no por sí misma, sino por las 3 pequeñas vidas que dependían de ella. Cuando nacieron las gemelas, las enfermeras jadearon al ver lo idénticas que eran. 3 niñas diminutas con suave cabello rubio, pestañas pálidas
y ojos azules tan brillantes que parecían albergar el cielo dentro de ellas. Claire, Emma y Lily. Los nombres le habían llegado instintivamente, como susurrados por algo más grande que su propio corazón roto. Las crió sola en un pequeño pueblo costero, lejos de la ciudad, donde nadie sabía su nombre o su historia. El mar se convirtió en su consuelo. El sonido de las olas llenaba las noches cuando la soledad se hacía insoportable. Los primeros meses fueron un borrón de noches sin dormir y llantos interminables. Lana trabajaba desde casa, creando joyas hechas a mano que vendía en línea. Cada moneda que ganaba se destinaba a fórmula, pañales y alquiler. Hubo momentos en los que pensó que podría colapsar bajo el peso de todo, pero luego una de las niñas se reía mientras dormía o envolvía sus pequeños dedos alrededor del pulgar de Lana, y el agotamiento se convertía en algo más suave, un recordatorio de que este amor valía cada cicatriz. A menudo se sentaba junto a la ventana después de medianoche, observando la luz de la luna derramarse sobre sus cunas, susurrándoles historias sobre la bondad, la valentía y el tipo de fuerza que esperaba que algún día entendieran. Nunca pronunció su nombre, pero a veces, cuando miraba sus ojos azules, sentía una punzada aguda de recuerdo. Ya no era ira, era algo más profundo, una pena silenciosa que aprendió a llevar sin dejar que la consumiera. En ese tiempo, James vivía una clase diferente de soledad. Su vida era pulcra y perfecta en la superficie. Se había convertido en el CEO más joven en la historia de su empresa. Aparecía en revistas y era invitado a galas donde la gente lo llamaba brillante y audaz. Sin embargo, cuando llegaban las noches, cuando el ruido del mundo se desvanecía y se quedaba solo con el silencio, el arrepentimiento comenzó a filtrarse por las grietas de su compostura. Se dijo a sí mismo que había hecho lo necesario, que había evitado un escándalo, protegido su imagen, mantenido intacto su imperio. Pero a veces, en el reflejo de su vaso de whisky, veía su rostro, la forma en que sus ojos se habían oscurecido cuando gritó esas palabras crueles, la forma en que su voz tembló cuando ella dijo que se arrepentiría. Intentó alejarlo, ahogándose en reuniones, cenas benéficas y relaciones vacías que terminaban antes de comenzar. Cada mujer que conocía le recordaba lo que había destruido, y cada mañana se despertaba sintiéndose más viejo, más vacío y más lejos del hombre que creía ser. Mientras tanto, las hijas de Lana crecían rápido. Para cuando cumplieron 2 años, su risa llenaba el pequeño apartamento de vida. Corrían descalzas por las habitaciones, sus pequeñas manos pegajosas de fruta y pintura, sus voces mezclándose en una melodía que hacía que cada sacrificio valiera la pena. La gente del pueblo las adoraba, 3 niñas de cabello dorado que siempre sonreían. A veces, los vecinos ayudaban trayendo víveres u ofreciéndose a vigilarlas mientras Lana trabajaba. Por primera vez desde que se fue, ella comenzó a creer que tal vez podría construir una vida que no girara en torno a lo que había perdido. Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando el mundo se calmaba y las niñas dormían a su lado, se sorprendía preguntándose si James alguna vez pensaba en ellas. ¿Alguna vez imaginó cómo se veían? ¿Alguna vez se despertó y sintió el vacío con el que ella había vivido durante tanto tiempo? El pensamiento de él todavía dolía, pero ahora el dolor venía con la aceptación. Él había tomado su decisión, y ella había tomado la suya. Había días en que se miraba en el espejo y apenas se reconocía.
La chica que alguna vez creyó en cuentos de hadas y grandes gestos, se había convertido en una mujer que medía el amor por la resistencia silenciosa. Sus manos tenían pequeñas cicatrices de las herramientas que usaba para hacer sus joyas. Sus ojos llevaban rastros de fatiga. Sin embargo, había una belleza en su resiliencia. La gente en el mercado a menudo admiraba su fuerza, sin saber su historia. Cuando los hombres intentaban coquetear, ella sonreía educadamente y se alejaba. Su corazón ya no estaba abierto a nada que pudiera romperlo de nuevo. Su mundo entero giraba en torno a las 3 niñas pequeñas que la llamaban mamá y confiaban en ella por completo. James, por otro lado, había comenzado a perder el control de la vida perfecta que había construido. Su empresa seguía siendo poderosa, pero su pasión por ella había comenzado a desvanecerse. Su junta directiva notó el cambio, su distanciamiento, su frialdad incluso para los negocios. Llegaba tarde a las reuniones, a veces distraído, su mente en otra parte. Había comenzado a beber más, no en celebración como antes, sino en silencio. Sus amigos lo notaron, pero no dijeron nada. Su asistente, una mujer tranquila, que había trabajado con él durante años, una vez lo sorprendió mirando por la ventana durante casi 1 hora, perdido en sus pensamientos. Cuando finalmente le preguntó en qué estaba pensando, él solo dijo: «En nada que importe ya». Ella no insistió, pero sabía que algo dentro de él se había roto hacía mucho tiempo y nunca había sanado. Una noche, después de otra cena de negocios sin sentido, James regresó a su apartamento vacío. Se quitó la corbata, se sirvió una bebida y se sentó en el borde de su cama. Las luces de la ciudad brillaban débilmente a través de la pared de cristal detrás de él. Abrió el cajón de su mesita de noche y sacó una pequeña foto, una que había mantenido oculta durante años. Era una foto de Lana, tomada durante uno de sus raros fines de semana de escapada. Ella se estaba riendo, la luz del sol atrapada en su cabello, sus ojos brillantes y vivos. La miró fijamente durante mucho tiempo antes de susurrar. No lo dije en serio. Las palabras fueron tranquilas, casi una confesión al silencio. Se había dicho a sí mismo durante 2 años que no le importaba, que ella y el niño no importaban, pero ahora la verdad lo estaba asfixiando. Le importaba más de lo que podía soportar. En ese mismo momento, a través de los kilómetros, Lana se sentó en su sofá, sosteniendo un pequeño par de zapatos que una de las niñas había dejado de usar. Ella sonrió suavemente, trazando con los dedos las diminutas suelas, y susurró: «Se están haciendo demasiado grandes, mis amores». Colocó los zapatos en una caja que guardaba en la esquina, pequeños recuerdos de cada etapa de sus vidas jóvenes. Cada pieza de esa caja era un registro de su amor, su supervivencia y la promesa tranquila e inquebrantable que había hecho de nunca dejar que se sintieran abandonadas. Ella no sabía que en algún lugar lejano, el hombre que una vez la había rechazado estaba sentado solo, ahogándose en el eco de sus propias palabras. Ninguno de los dos podía ver que el destino ya estaba acercando sus caminos de nuevo, preparando el escenario para el momento en que el pasado que intentaron olvidar finalmente exigiría ser enfrentado. La mañana comenzó como cualquier otra para James, pero bajo la superficie de la rutina había una inquietud silenciosa que ya no podía ignorar. Había pasado otra noche dando vueltas en la cama, perseguido por sueños que difuminaban el pasado y el presente. En ellos siempre veía a Lana, a veces enojada,
a veces llorando, a veces alejándose mientras él se quedaba congelado, incapaz de llamarla de vuelta. Cuando se despertó, el dolor persistió como una presión sorda en su pecho. Trató de quitárselo de encima con la misma precisión mecánica que una vez lo había definido. Café, ducha, noticias, oficina. Sin embargo, incluso la oficina, que alguna vez fue su reino, ya no le daba la misma sensación de propósito. Las paredes de cristal y mármol se sentían como una jaula ahora. Las personas que lo saludaban cada mañana con sonrisas forzadas eran parte de un guión en el que ya no creía. Durante las reuniones, se sorprendía mirando por la ventana, preguntándose cómo sería su vida ahora. ¿Seguía enojada? ¿Había seguido adelante? ¿Alguna vez pensaba en él cuando las noches estaban tranquilas y los niños dormían? Ese pensamiento siempre traía una punzada lo suficientemente aguda como para hacerle buscar su teléfono, aunque nunca marcó. ¿Qué diría siquiera? ¿Cómo podría enfrentar a la mujer cuya confianza había destrozado tan completamente? Se dijo a sí mismo que comunicarse ahora solo reabriría heridas, que ella no lo necesitaba, que estaba mejor. Sin embargo, la voz de la razón ya no tenía peso contra el creciente vacío dentro de él. Comenzó a notar pequeñas cosas: un cochecito en el parque, el sonido de la risa de un niño, una mujer con cabello castaño largo que pasaba, que desencadenaban algo crudo, algo dolorosamente familiar. Una tarde, mientras salía de un restaurante, vio a una joven madre cruzando la calle, sosteniendo a una niña pequeña con rizos rubios y ojos azules. La vista lo golpeó como un golpe físico. Le faltó el aliento, su pulso se aceleró, y por un momento salvaje pensó que era ella. No lo era. Pero el parecido fue suficiente para dejarlo conmocionado. Esa noche, por primera vez en años, abrió su portátil y buscó su nombre. Nada. Ella había desaparecido por completo, sin rastro en línea, sin dirección, sin fotos. Era como si se hubiera borrado del mundo. Mientras tanto, en ese pequeño pueblo costero, la vida de Lana se había asentado en un ritmo de estabilidad tranquila. Las niñas crecían rápido, cada una con su propia pequeña chispa de individualidad, a pesar de su aspecto idéntico. Claire era audaz y habladora, Emma reflexiva y gentil, Lily infinitamente curiosa. Llenaban sus días de ruido, preguntas y risas. Todas las mañanas se subían a su cama, su cabello enredado, sus risitas contagiosas, y exigían el desayuno antes de que ella siquiera abriera los ojos. La vida seguía siendo difícil, pero estaba llena. Ella había comenzado a dar clases de arte para niños en el centro comunitario local, y aunque el pago era modesto, el trabajo le brindaba alegría. Su negocio de joyas también había crecido. Vendía piezas en línea a clientes de todo el país, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche cuando la casa estaba tranquila. Hubo momentos en que el agotamiento la consumía. Sin embargo, cuando miraba a sus hijas durmiendo una al lado de la otra, sus manos a veces entrelazadas incluso en sueños, sentía una abrumadora sensación de gratitud. Eran su propósito, su redención. Aún así, había noches en que el pasado volvía, sin ser invitado. A veces, cuando las niñas estaban en la cama y el viento aullaba contra las ventanas, se sentaba sola con una taza de té y se permitía recordar. La calidez de sus manos, el timbre bajo de su voz, la forma en que solía mirarla cuando pensaba que ella no estaba mirando.
Esos recuerdos ya no ardían con ira. En cambio, llevaban una especie de tristeza tranquila. Se preguntaba qué había sido de él, si alguna vez pensó en el niño que había negado, si había cambiado. Pero no se detenía en eso por mucho tiempo. No podía permitírselo. El pasado estaba detrás de ella, y sus hijas eran el único futuro que necesitaba. Para James, sin embargo, el pasado se negaba a permanecer enterrado. La compañía se estaba preparando para un proyecto de expansión cerca de la costa, y cuando su asistente le entregó el archivo, algo sobre el nombre del pueblo le llamó la atención. Tiró del borde de su memoria, aunque no podía ubicar por qué. Dejó la carpeta a un lado, pero horas después, la curiosidad pudo con él. Escribió el nombre en un motor de búsqueda, mirando fotos del pueblo, calles pequeñas bordeadas de árboles, un puerto tranquilo, mercados llenos de artesanías locales. Parecía pacífico, el tipo de lugar al que la gente iba para escapar del mundo. Por razones que no entendía, no podía dejar de pensar en eso. En una semana, había programado un viaje para revisar personalmente el sitio del nuevo proyecto. Sus colegas asumieron que era por negocios. Él no los corrigió. Pero en el fondo, algo le dijo que esto era más que contratos y construcción. Cuando llegó, el aire olía a sal y lluvia. El pueblo era más pequeño de lo que esperaba, encantador y sin pretensiones. Pasó el primer día en reuniones, asintiendo a presentaciones que apenas escuchó. Su mente seguía divagando hacia las calles exteriores, los rostros de extraños que pasaban por las ventanas. Esa noche, inquieto e incapaz de dormir, salió a caminar por los estrechos callejones cerca del paseo marítimo. El sol ya se había sumergido bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos profundos de violeta. Se detuvo en un café para tomar un café, y fue entonces cuando las vio. Una mujer con cabello castaño largo, atado sin apretar en la parte posterior, con un vestido azul simple, y 3 niñas pequeñas sentadas a su lado, idénticas hasta el más mínimo detalle. Se estaban riendo por el lado derramado, sus ojos azules brillando de alegría. El sonido lo congeló en su lugar. No podía moverse, no podía respirar. Por un momento, pensó que lo estaba imaginando, que su mente finalmente había convertido su culpa en visiones. Pero cuando la mujer levantó la vista, cuando sus ojos se encontraron con los suyos, él lo supo. Era ella. El tiempo colapsó. El ruido del mundo desapareció. Lana. Y esas 3 niñas pequeñas, su cabello, sus ojos, incluso sus pequeños gestos, eran él. Lo supo con una certeza que golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Su corazón latía con fuerza mientras ella recogía servilletas, riendo suavemente, sin ser consciente de su mirada. Cada músculo de su cuerpo gritaba que fuera hacia ella, que dijera algo, cualquier cosa, pero sus pies se negaron a moverse. Observó desde la distancia cómo ella ayudaba a las niñas a bajar de sus asientos y caminaba hacia el parque al otro lado de la calle. La más pequeña tropezó y Lana se inclinó, sujetándola con manos suaves. Era un movimiento tan simple, tan hermoso. Sin embargo, lo rompió por completo. Se quedó allí mucho después de que se fueran, su café enfriándose en su mano, su pulso aún acelerado. Esa noche, de vuelta en su hotel, no durmió en absoluto. Se sentó junto a la ventana. El sonido de las olas en la distancia
haciéndose eco de la tormenta dentro de él. Durante 2 años, se había dicho a sí mismo que no le debía nada a ella, no le debía nada al niño, pero ahora sabía cuán equivocado había estado. No solo se había alejado de ella, se había alejado de toda su vida. James no recordaba haber regresado al hotel esa noche. El mundo fuera de su parabrisas era un borrón de lluvia y faros. Sin embargo, todo lo que podía ver eran 3 pequeñas caras y la mujer que una vez había jurado que nunca necesitaría. Pasó la noche paseando por la habitación, sus pensamientos enredados en la incredulidad y la culpa. Cada sonido del océano afuera parecía burlarse de él, susurrándole recordatorios de lo que había perdido. Las niñas habían estado tan vivas, llenas de risa, tan reales, que ya no podía convencerse de que el tiempo o la distancia hubieran borrado su responsabilidad. Repitió el momento una y otra vez, sus ojos azules a juego, su cabello rubio, la forma en que sonaba la voz de Lana cuando las llamaba por sus nombres. Cada repetición cortaba más profundamente. Cuando amaneció, todavía estaba despierto. Su reflejo en el espejo, el rostro de un extraño, cansado, pálido, hueco. Había construido imperios, superado a sus rivales y se había mantenido en la cima del mundo. Sin embargo, un vistazo de esos niños lo había deshecho por completo. Ya no podía esconderse detrás del éxito. La verdad que había enterrado había salido a la superficie, exigiendo ser enfrentada. Al día siguiente, condujo de nuevo al café, esperando verlas, inseguro de lo que diría si lo hacía. El pueblo era pequeño, y una parte de él temía que ella lo hubiera reconocido y hubiera decidido desaparecer de nuevo. Esperó en su coche durante horas, sus ojos escudriñando a cada transeúnte, sus nervios tensos de anticipación. Los minutos se estiraron en horas, y justo cuando estaba a punto de rendirse, la vio. Lana caminaba por la calle sosteniendo las manos de 2 de las niñas, mientras la tercera saltaba por delante, su pequeña voz llevada por el aire de la tarde. James sintió que su pecho se tensaba. Se detuvieron junto a un puesto de frutas, y él observó cómo Lana se agachaba para ayudar a una de las niñas a elegir manzanas. La escena era tan ordinaria, tan íntima, que se sentía casi sagrada. Salió del coche antes de poder dudar, su pulso martilleando en sus oídos. Cuando pronunció su nombre, salió más suave de lo que esperaba, casi un susurro. Ella se congeló a mitad de movimiento, su espalda todavía girada, y por un momento pensó que podría fingir no escuchar. Entonces se giró. El aire entre ellos pareció desvanecerse. Sus ojos se abrieron, y el color desapareció de su rostro. Las niñas, sintiendo algo inusual, se quedaron quietas y se aferraron a su falda. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, su voz baja pero firme. Él dio un paso vacilante hacia adelante, luchando por encontrar palabras que no sonaran sin sentido. «Vine por negocios», dijo, su garganta seca. «Pero cuando te vi...» Se detuvo. No había forma de terminar esa frase que no sonara vacía. Lana sacudió la cabeza lentamente, la incredulidad escrita en su rostro. «¿Me viste?», repitió en voz baja, su tono portando tanto confusión como dolor. «Después de todo, después de esas palabras, ¿tienes el descaro de decir eso como si significara algo?». Sus palabras cortaron más profundamente que cualquier insulto. Él tragó con dificultad. Su voz se quebró cuando finalmente habló de nuevo. «No lo sabía, Lana. No sabía que eran 3.
Ella lo interrumpió antes de que pudiera continuar, su expresión endureciéndose. No quería saberlo, dijo. Esa es la diferencia. Él no tuvo defensa. Cada excusa murió en su lengua porque ella tenía razón. Había sido demasiado orgulloso, demasiado temeroso de dejar que alguien viera debilidad. Y ahora, el costo de ese orgullo estaba ante él en forma de 3 niñas pequeñas que nunca había conocido. Intentó hablar de nuevo, pero las palabras salieron desiguales. «Son hermosas», dijo. Sus ojos se dirigieron a los niños, que ahora lo miraban con curiosidad inocente. «Se parecen a ti». Lana soltó una risa amarga. «No», dijo. «Se parecen a ti. Todos los días me despierto y veo tu cara 3 veces, y todos los días me recuerdo a mí misma que lo hice sin ti». James sintió que su estómago se retorcía. El silencio que siguió fue denso y pesado, roto solo por el sonido de las olas rompiendo en la distancia. Él dio un lento paso más cerca. «Sé que no tengo derecho a pedirte nada», dijo en voz baja. «Solo quiero una oportunidad para conocerlas. Por favor». Los ojos de Lana brillaron con ira, pero detrás de ella había algo más: miedo. «¿Crees que puedes simplemente volver después de 2 años?» dijo. «¿Sabes lo que fue? Criarlas sola, trabajar durante las noches, preocuparme si podía alimentarlas, si podía mantenerlas calientes. No tienes derecho a pedir nada». Él no discutió. No podía. La imagen de ella luchando sola a través de todo eso le quemó la garganta. «Tienes razón», dijo finalmente. «No merezco una segunda oportunidad, pero no me iré hasta que arregle esto». Durante mucho tiempo, ella no dijo nada. Se volvió hacia sus hijas, que tiraban suavemente de su mano, confundidas por la tensión en su voz. Cuando finalmente lo miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de agotamiento. «Ya ni siquiera sabes lo que significa arreglar», dijo suavemente. «Vuelve a tu mundo, James. Sobrevivimos sin ti. No necesitamos ser salvadas ahora». Ella comenzó a alejarse, sus hombros cuadrados, sus hijas rodeándola como pequeños reflejos de la mujer en la que se había convertido. Fuerte, resiliente, intacta. Él se quedó allí, incapaz de moverse, observando hasta que desaparecieron por la calle. El vacío que siguió se sintió más pesado que nunca. Esa noche, se sentó solo en su coche cerca de su casa, observando las luces de la ventana parpadear mientras las niñas jugaban dentro. Podía escuchar risas débiles, amortiguadas a través del cristal, y le impactó lo extraño que era ese sonido para su mundo. Se quedó allí durante horas, no porque quisiera entrometerse, sino porque no podía irse. Necesitaba verlo, recordarse a sí mismo que esto no era un sueño, que lo que había perdido era real y estaba vivo. Cuando las luces finalmente se atenuaron y la casa se quedó en silencio, apoyó la cabeza contra el volante, el peso de su culpa presionándolo. Los días siguientes transcurrieron en una neblina. Encontró excusas para quedarse en el pueblo, reuniones reprogramadas, llamadas telefónicas retrasadas. Se dijo a sí mismo que solo quería asegurarse de que estuvieran bien, pero la verdad era más simple. No podía mantenerse alejado. Cada tarde aparcaba cerca y observaba desde la distancia, tratando de reconstruir fragmentos de su vida. A veces veía a Lana caminando con las niñas al parque, sus pequeñas manos sosteniendo las suyas con fuerza. Otras veces la veía cerrando la tienda donde vendía sus artesanías, su cabello brillando bajo el atardecer. Cada vistazo profundizaba su remordimiento.
Cuanto más veía, más claro se hacía que ella había construido una vida sin él, una basada en el amor y la resiliencia, y esa comprensión dolía de una manera que el éxito nunca podría reparar. Una tarde, regresó al mismo café donde las había visto por primera vez. Lana estaba allí de nuevo, sentada afuera con un cuaderno de bocetos, mientras las niñas coloreaban a su lado. Dudó, sabiendo que se estaba arriesgando a su ira, pero algo dentro le dijo que era hora de enfrentarla honestamente. Se acercó lentamente, su voz baja cuando habló. «Sé que no me quieres aquí», dijo, «pero no estoy aquí para quitarte nada. Solo necesito entender lo que tiré». Ella levantó la vista, su expresión indescifrable. Por un momento, ninguno se movió. Luego ella suspiró y dijo en voz baja, «Puedes sentarte, pero no prometo que me quedaré». Él se sentó frente a ella, sus manos entrelazadas, sin saber por dónde empezar. Observarla dibujar, rodeada de las niñas, le hizo sentir asombro y vergüenza. Ella se había convertido en algo mucho más fuerte que la mujer que él había dejado atrás. Ella ya no lo necesitaba, y esa verdad era a la vez humillante y devastadora. Cuando una de las niñas derramó accidentalmente jugo sobre la mesa, James instintivamente buscó una servilleta, ayudando a limpiar. La niña le sonrió tímidamente, y por primera vez, él se permitió sonreír de vuelta. Lana se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente observó, sus ojos suavizándose solo un poco. Ese pequeño y frágil momento se quedaría con él por el resto de su vida. El comienzo de algo incierto, pero real. A medida que el sol de la tarde se hundía, se dio cuenta de que ya no estaba luchando por la redención. Estaba luchando por la oportunidad de pertenecer, incluso si eso significaba empezar desde el fondo. Los días que siguieron fueron una extraña mezcla de tensión y descubrimiento tranquilo. James se encontraba despertándose más temprano cada mañana, su mente ya inquieta, pensando en el pequeño pueblo costero y las vidas que se desarrollaban allí sin él. Todavía no sabía qué esperaba: redención, perdón o simplemente la oportunidad de volver a ver a sus hijas. Pero sabía una cosa con certeza: irse ya no era una opción. Se había marchado una vez, y había destruido más que solo una relación. Le había quitado su humanidad. No iba a repetir ese error. Cada tarde, conducía hasta el café o el parque, y aunque nunca se impuso a Lana, permaneció cerca, esperando en silencio la oportunidad de demostrar que podía ser más que el hombre que una vez la abandonó. A veces ella lo ignoraba por completo, sus muros altos e inflexibles, pero otras veces le permitía sentarse cerca, fingiendo no darse cuenta cuando las niñas sonreían y lo saludaban. Esos pequeños gestos, inocentes y espontáneos, eran la única calidez que había sentido en años. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Una tarde, Lana necesitó ayuda para llevar víveres a su coche, y antes de que ella pudiera protestar, James se adelantó para ayudarla. El simple acto rompió una barrera invisible. Él la siguió a casa, ayudando a descargar las bolsas mientras las niñas corrían en círculos a su alrededor, riendo. La casa era pequeña, pero estaba llena de luz, las paredes adornadas con dibujos y pequeñas manualidades que las niñas habían hecho. Olía a lavanda y galletas, un suave caos doméstico que se sentía a mundos de distancia de la perfección estéril de su ático. Cuando Lana notó que él miraba a su alrededor, se cruzó de brazos y dijo en voz baja:
No te pongas demasiado cómodo. Este es su mundo, no el tuyo. Su tono no era cruel, solo defensivo, y él asintió, aceptando el límite. Aún así, mientras la observaba reír, cuando una de las niñas dejaba caer un juguete y otra intentaba ayudar, no pudo evitar sentir que esta vida simple, desordenada y hermosa, era todo lo que siempre había querido sin saberlo. Durante las semanas siguientes, se convirtió en una presencia silenciosa en sus vidas. Comenzó con cosas pequeñas, trayendo a las niñas libros para colorear, ayudando a arreglar los escalones rotos del porche o reparando el grifo que goteaba en la cocina. Lana se resistió al principio, sospechando de sus intenciones, pero era imposible ignorar cuán naturalmente le respondían las niñas. Comenzaron a llamarlo Señor Joto, su versión mal pronunciada de su nombre, y él no las corrigió. La primera vez que lo escuchó, algo dentro de él se abrió. Pasó las tardes contándoles historias sobre lugares lejanos y enseñándoles a saltar piedras en la playa. Cuando reían, llenaba el vacío que había cargado durante años, suavizando bordes que no se había dado cuenta de que se habían vuelto tan afilados. Nunca les habló del pasado o de su conexión con ellas. Quería que lo vieran por quien era ahora, no el hombre que solía ser. Lana observó todo esto desde la distancia, dividida entre el miedo y la admiración renuente. Cada instinto le decía que protegiera a sus hijas, que las protegiera de otra desilusión. Sin embargo, no podía negar que James era diferente. Ya no había arrogancia en él, ni rastro del hombre que una vez valoró el poder por encima de las personas. Aparecía sin expectativas, trabajaba sin quejarse y escuchaba sin defenderse. Cuando ella estaba agotada, él discretamente se encargaba de la cena o leía a las niñas para que ella pudiera descansar. Una noche, mientras estaba junto al umbral observándolo arrodillado en el suelo, con 3 niñas idénticas aferradas a sus brazos, sintió un dolor inusual en su pecho, algo entre el dolor y la esperanza. Se dio la vuelta antes de que él pudiera ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Para James, cada día con ellas era una lección de humildad. Había pasado años rodeado de personas que lo obedecían, que temían decepcionarlo. Sin embargo, aquí, en esta pequeña casa, 3 niñas pequeñas le decían exactamente lo que pensaban. Corregían sus narraciones, se reían cuando quemaba panqueques y lo regañaban cuando olvidaba lavarse las manos antes de cenar. Él también se encontró riendo, una risa real que llegaba a sus ojos. No se había dado cuenta de lo vacío que había estado su mundo hasta ahora. A veces, a altas horas de la noche, cuando regresaba a su hotel, se sentaba en silencio, reviviendo el día en su mente, el sonido de sus voces resonando como música. Quería decirle a Lana la verdad, reclamar a sus hijas, pero algo lo detenía. Sabía que esa verdad, si se decía demasiado pronto, podría destrozar la frágil paz que había comenzado a crecer entre ellos. Una tarde lluviosa, llegó a la casa y encontró a Lana sentada en el porche, su rostro pálido y cansado. Una de las niñas, Emma, se había enfermado con fiebre. El pánico brilló en sus ojos, el mismo tipo de impotencia que recordaba de la noche en que ella le había dicho que estaba embarazada. Sin decir palabra, entró, moviéndose con un propósito tranquilo. Buscó toallas frías, ayudó a medir la medicina y se quedó junto a la cama de la niña hasta que finalmente se durmió. Cuando levantó la vista, Lana lo estaba mirando, sus brazos envueltos alrededor de sí misma, su expresión indescifrable. «No tienes que quedarte»,
susurró. Lo sé, respondió él suavemente, pero quiero. Esas palabras, simples y sinceras, colgaron entre ellos como una frágil tregua. Ella no respondió, pero tampoco le pidió que se fuera. Pasaron las horas, y la casa se oscureció y se quedó en silencio. La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, mientras James se sentaba junto a la cama de Emma, una mano descansando cerca de la de ella, por si acaso se despertaba. Cuando Lana finalmente volvió a hablar, su voz era apenas audible. ¿Crees que esto cambia algo?, preguntó. Él negó con la cabeza lentamente. No, no cambia el pasado, pero tal vez pueda cambiar lo que viene después. Ella lo miró por un largo momento antes de suspirar. Siempre tuviste las palabras correctas, dijo. El problema era que nunca tuviste el corazón correcto. Su honestidad lo golpeó más fuerte de lo que la ira jamás podría, pero él no se defendió. Tienes razón, admitió en voz baja, pero estoy tratando de arreglar eso. Cuando llegó la mañana, la fiebre había cedido. Lana lo encontró dormido en la silla junto a la cama, su cabeza inclinada, el agotamiento grabado en su rostro. Por un momento, ella simplemente lo observó, notando cómo los años habían suavizado sus facciones. Parecía más viejo, pero ahora había una dulzura allí, una paz que nunca antes había visto. Algo dentro de ella comenzó a cambiar, no en un estallido repentino, sino lentamente, como la marea desgastando el borde de una piedra. Más tarde ese día, mientras las niñas jugaban afuera, ella le trajo una taza de café. Él lo tomó con un tranquilo agradecimiento, sus dedos rozándose por primera vez en años. Ninguno de los dos habló de lo que había sucedido, pero ambos lo sintieron, el primer hilo frágil de confianza tejiéndose entre ellos de nuevo. En los días siguientes, James se convirtió en parte de su ritmo. Aprendió a trenzar el cabello, aunque sus torpes intentos hacían reír a las niñas hasta llorar. Reparó el viejo columpio del jardín y les enseñó a plantar flores en el jardín. Cada momento con ellas sanaba algo que no se había dado cuenta de que estaba roto. Lana todavía mantenía su distancia emocionalmente, pero ya no se encogía cuando él estaba cerca. Por la noche, cuando regresaba a su hotel, pensaba en ella sentada junto a la ventana, el brillo de la luz de la lámpara en su cabello, y sentía algo que no había sentido en años, una esperanza tranquila y obstinada. Sabía que el camino por delante sería largo, que el perdón no vendría fácilmente, pero también sabía que no se iría. Por primera vez en su vida, estaba donde pertenecía, y estaba listo para luchar por ello, sin importar cuánto tiempo tomara. Los días comenzaron a difuminarse en un ritmo que se sentía casi natural, aunque ni James ni Lana sabían muy bien cómo llamarlo. Él venía casi todas las mañanas ahora, siempre con alguna pequeña razón para estar allí. Una bolsa de víveres, una reparación que necesitaba terminarse, o simplemente para llevar a las niñas al parque antes de trabajar. Cada vez, Lana se decía a sí misma que establecería límites, que no lo dejaría mezclarse en sus vidas tan fácilmente. Sin embargo, cada vez que aparecía en la puerta, las palabras se le ahogaban en la garganta. Las niñas lo adoraban sin dudar. Corrían hacia él en el momento en que veían su coche, gritando su nombre y tirando de sus manos, ansiosas por contarle su día. Se había convertido en parte de su pequeño mundo tan silenciosamente que incluso ella tuvo que admitir que ya no era posible imaginar sus días sin él. Lo que más la inquietaba no era su presencia, sino la forma en que ya no le dolía verlo.
La amargura que una vez había definido sus sentimientos hacia él había sido reemplazada lentamente por algo más suave, algo peligroso. Ya no podía negar que el hombre que estaba en su cocina preparando el desayuno para sus hijas no era el mismo hombre que una vez la había echado de su vida. Para James, el cambio se sintió como redención, aunque nunca se atrevió a llamarlo así. Cada momento pasado con ellas era una oportunidad para reescribir la historia que había destruido 2 años antes. No hablaba del pasado porque sabía que ninguna disculpa podía borrarlo, pero dejó que sus acciones hablaran por él. Arreglaba cosas rotas sin que se lo pidieran. Se quedaba hasta tarde ayudando con los proyectos de arte de las niñas y siempre se aseguraba de que Lana tuviera tiempo para descansar. A veces, cuando las niñas dormían, se quedaba el tiempo suficiente para verla exhalar, sus hombros finalmente relajándose después de un largo día. En esos momentos tranquilos, cuando el mundo exterior estaba inmóvil, se encontraba preguntándose si algún día podría haber espacio para el perdón. Sin embargo, tuvo cuidado de no presionar. Ella había construido una vida sin él, y si todo lo que podía hacer era quedarse a su lado ahora y compartir su peso, eso era suficiente. La primera grieta real en su resistencia apareció una tarde cuando una tormenta se desató inesperadamente. Las niñas se asustaron por los truenos, aferrándose a sus piernas mientras las luces parpadeaban. Sin pensar, ella llamó a James. Él llegó en minutos, empapado por la lluvia, y recogió a los niños que lloraban como si fuera lo más natural del mundo. Los consoló con una calma que ella no había esperado, susurrando historias y abrazándolos hasta que la tormenta se calmó. Cuando la electricidad se cortó por completo, los 5 se sentaron juntos a la luz de las velas, el tenue resplandor anaranjado parpadeando en sus rostros. Las niñas se durmieron una por una, acurrucadas en mantas, mientras Lana y James se sentaban uno frente al otro en silencio. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenó la habitación, suave y constante. Por primera vez desde esa noche de hace años, ella lo miró sin ver al hombre que la había destrozado. Vio en cambio al hombre que había regresado y se había quedado. Cuando las luces volvieron horas después, ella notó que su camisa todavía estaba húmeda, que sus manos temblaban ligeramente por el frío. Sin decir palabra, se puso de pie, desapareció en el dormitorio y regresó con un suéter seco. «Te enfermarás», le dijo, entregándoselo. Él lo tomó. Sus dedos se rozaron brevemente, y por un momento, ambos se congelaron. Había un peso en ese pequeño contacto, un reconocimiento tácito de todo lo que una vez habían compartido y todo lo que habían perdido. Él la miró con ojos que ahora eran más suaves, humildes y llenos de tranquila gratitud. «Gracias», dijo simplemente. No era solo por el suéter, y ella lo sabía. Ella asintió, dándose la vuelta antes de que él pudiera ver la emoción subiendo en sus ojos. Esa noche marcó un punto de inflexión del que ninguno de los dos habló, pero ambos sintieron profundamente. El aire entre ellos cambió, todavía frágil, todavía incierto, pero ya no envenenado por la ira. Pasaron los días, y la tensión que una vez había llenado cada mirada comenzó a disminuir. James comenzó a quedarse más tiempo, ayudando con la cena, jugando con las niñas hasta la hora de acostarse. A veces, cuando se sentaban juntos a la mesa después de que los niños se habían ido a dormir, la conversación pasaba de bromas ligeras a cosas más tranquilas. Recuerdos, remordimientos,
sueños que alguna vez habían tenido y abandonado. Él le contó sobre sus problemas de negocios, cómo había perdido su enfoque, cómo todo lo que una vez pensó que importaba se había convertido en polvo. Ella escuchó, no por lástima, sino porque quería entender. Por primera vez, él no estaba hablando para impresionarla. Estaba hablando porque necesitaba que ella lo viera por quien era ahora, despojado de orgullo. Una tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de azul y dorado, Lana lo encontró sentado en el porche, observando a las niñas perseguir luciérnagas. Ella se unió a él, sentándose a su lado en silencio sin hablar. El aire olía a sal y hierba de verano. El sonido del mar zumbando suavemente en la distancia. «Te aman», dijo finalmente, su tono tranquilo, casi contemplativo. «Les has hecho difícil imaginar la vida sin ti». Él se volvió hacia ella, su expresión seria. «¿Quieres que me vaya?», preguntó. La pregunta quedó pesada en el aire. Ella lo miró, buscando en su rostro, y vio la sinceridad allí, el hombre esperando que ella decidiera su destino. «No lo sé», admitió en voz baja. «Me lastimaste de maneras que no puedo olvidar. Pero cuando las veo reír contigo, cuando te veo con ellas, no sé qué hacer con eso». Él no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el horizonte. Su mandíbula se tensó mientras tragaba cualquier emoción que amenazara con aflorar. «No tienes que decidir ahora», dijo finalmente. «Me quedaré todo el tiempo que me dejes». No había exigencia en su voz, ni expectativa, solo una tranquila resolución. Por un momento, se quedaron allí en silencio, escuchando la suave risa de sus hijas resonando en el aire de la noche. Era una paz pequeña y frágil, pero para ambos se sintió como volver a respirar después de años de asfixia. En las semanas que siguieron, sus vidas se entrelazaron aún más. James comenzó a ayudar en el centro de arte donde Lana enseñaba, donando suministros y ocasionalmente uniéndose a sus clases. Los niños lo adoraban, y también muchos de los padres que veían lo naturalmente que encajaba en la pequeña comunidad. Lana lo observó con una mezcla de orgullo e incredulidad, todavía insegura de cómo reconciliar al hombre frente a ella, con el que una vez la había abandonado tan cruelmente. Un día, lo encontró sentado en el jardín, ayudando a las niñas a construir una casita para pájaros. Estaban cubiertos de pintura, riendo mientras trabajaban, y ella se quedó junto a la ventana observándolos, su corazón doliendo con emociones a las que no quería nombrar. Esa noche, después de acostar a las niñas, lo encontró limpiando el desorden que habían hecho. Él levantó la vista mientras ella entraba, sonriendo débilmente. «Deberías irte a casa», dijo ella, aunque su voz carecía de convicción. «Estás agotado». Él dejó el cepillo y se limpió las manos. «Esto se siente como casa», dijo en voz baja. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ella no respondió, pero mientras él pasaba a su lado para irse, ella extendió la mano y le tocó el brazo ligeramente. «Gracias», dijo. Él se volvió hacia ella, confundido. «¿Por qué?». Ella dudó. Luego se encontró con sus ojos. «Por no irte esta vez». Esa noche, mucho después de que él se había ido, Lana se sentó sola en la sala de estar, la casa en silencio excepto por el suave zumbido del refrigerador. Se quedó mirando el dibujo enmarcado que las niñas habían hecho esa semana. 4 figuras de palo tomadas de la mano, bajo un sol amarillo brillante.
Trazó sus dedos sobre él, las lágrimas asomando a sus ojos. En algún lugar dentro de ella, una verdad estaba comenzando a tomar forma, frágil, pero innegable. El hombre al que una vez había jurado no perdonar, estaba volviendo lentamente a ser parte de su mundo, no a través de disculpas o promesas, sino a través de la constancia. Y aunque su corazón todavía tenía cicatrices, podía sentirlo. Él estaba reparando lo que había roto, pieza por pieza, día a día. El sol de la mañana se levantó sobre la costa, inundando el pequeño pueblo con una suave luz dorada que hacía que el mar brillara como un cristal. James estaba afuera de la casa de Lana, sosteniendo una pequeña bolsa de papel con pasteles de la panadería que a las niñas les encantaban. Podía escuchar risas a través de la ventana abierta y se detuvo antes de llamar, dejándose escuchar por un momento. Esa risa se había convertido en el sonido por el que vivía, la prueba tranquila de que no había perdido por completo su oportunidad. Cuando Lana abrió la puerta, se veía cansada, pero radiante de una manera que no tenía nada que ver con el maquillaje o la ropa. Ahora había una calma en ella, una firmeza que venía de sobrevivir demasiado y seguir en pie. Ella se hizo a un lado sin palabras, permitiéndole entrar. Las niñas corrieron hacia él al instante, abrazando sus piernas y parloteando sobre sus planes para el día. Era una mañana ordinaria, pero para James se sentía sagrada. Cada momento rutinario, un pequeño milagro que no merecía, pero que le había sido dado de todos modos. Pasaron la mañana en el parque, las niñas corriendo por delante, mientras James y Lana caminaban lentamente por el camino. El aire era fresco, el aroma a sal y flores mezclándose en la brisa. Por un tiempo hablaron de cosas sencillas, el clima, los últimos dibujos de las niñas, las reparaciones que aún se necesitaban en la casa, pero debajo de la conversación casual yacía algo más profundo, algo tácito. Ambos sabían que cualquier frágil paz que existiera entre ellos no podía durar en el limbo para siempre. Tendría que llegar un momento en que la verdad se abriera paso. James había estado cargando esa verdad durante semanas, las palabras presionando contra su pecho, amenazando con escapar. Quería decirle quién era realmente para esas niñas, reclamarlas como sus hijas, pero cada vez que lo intentaba, el miedo lo detenía. No temía a su ira, temía perder la delicada confianza que había comenzado a crecer entre ellos. Esa tarde, mientras las niñas dormían la siesta, Lana se sentó a la mesa de la cocina dibujando, mientras James arreglaba el mango suelto de uno de los gabinetes. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de los suaves sonidos del lápiz contra el papel y el ocasional crujido de la madera. Sin levantar la vista, ella dijo: «Has cambiado, James». Él se congeló por un segundo, sin saber cómo responder. Ella levantó los ojos y se encontró con los suyos. El hombre que conocí nunca se habría quedado tanto tiempo, no lo habría intentado. Él dejó el destornillador. Su garganta se tensó. «Quizás finalmente aprendí lo que importa», dijo en voz baja. Ella esbozó una leve sonrisa, aunque la tristeza persistía detrás de ella. «¿Y qué es eso?», preguntó ella. Él dudó antes de responder, su voz casi un susurro. «Tú, ellas, esto». La sencillez de ello pareció flotar en el aire entre ellos, frágil pero verdadera. Ella volvió a mirar hacia abajo, fingiendo concentrarse en su boceto, pero su mano tembló ligeramente. Los días se convirtieron en semanas, y su conexión se profundizó de maneras tranquilas y tácitas. Hubo pequeños momentos,
miradas compartidas, toques breves, risas durante la cena, que insinuaban que algo se estaba reconstruyendo entre ellos. Una noche, las niñas decidieron organizar lo que llamaron una cena familiar, insistiendo en que James se quedara. Lana intentó protestar, pero su entusiasmo era imposible de resistir. Hicieron coronas de papel y pusieron la mesa con platos que no combinaban, orgullosas de su creación. Mientras se sentaban, James se encontró rodeado de la vida que nunca pensó que tendría. Un hogar cálido, risas resonando en el aire y Lana sentada frente a él, sonriendo a pesar de sí misma. Las niñas se turnaron para anunciar por qué estaban agradecidas. Sus pequeñas voces puras y sinceras. Cuando le tocó a James, se detuvo por un largo momento antes de decir: «Estoy agradecido porque se me permita estar aquí». Lana no lo miró de inmediato, pero cuando lo hizo, había lágrimas en sus ojos que no se molestó en ocultar. Más tarde esa noche, después de que las niñas se habían ido a la cama, se quedaron juntos en la cocina limpiando. El silencio entre ellos era diferente ahora, cargado de algo que ninguno de los dos quería nombrar. Lana se volvió hacia él de repente, su expresión incierta. «¿Qué estás haciendo aquí realmente, James?», preguntó ella. Él la miró fijamente, tomado por sorpresa por la pregunta. «Dices que se trata de ayudar, de arreglar las cosas, pero ¿qué quieres realmente?». Él quería decirle todo, que las niñas eran suyas, que lo había sabido desde el momento en que las vio, que cada noche de insomnio la había pasado imaginando los años que se había perdido. Pero las palabras se le ahogaron en la garganta. «Solo quiero ser parte de sus vidas», dijo finalmente, «mientras me dejen». Ella lo estudió por un momento, buscando engaño en su rostro. Luego se dio la vuelta, su voz suave. «No puedes deshacer el pasado. No puedes arreglarlo solo con presencia». Él asintió. «Lo sé, pero puedo intentar construir algo mejor, incluso si me lleva el resto de mi vida». En los días siguientes, Lana se encontró reviviendo esa conversación en su mente. Quería creerle. Quería creer que la gente podía cambiar. Sin embargo, el miedo a ser lastimada de nuevo todavía se aferraba a ella. Luego, una mañana, mientras revisaba viejos documentos, se encontró con un documento que no había mirado en años: los certificados de nacimiento de sus hijas. El nombre de su padre estaba en blanco, un espacio vacío que siempre la había perseguido. Se quedó mirándolo fijamente durante mucho tiempo. Su pecho se tensó. Las niñas habían comenzado a hacer preguntas últimamente, curiosas por saber por qué sus amigas en la escuela hablaban de papás, mientras ellas no. Lana siempre había logrado cambiar de tema, pero sabía que no podía seguir haciendo eso para siempre. Se merecían la verdad, pero la verdad, ahora, era complicada. Si les decía quién era James, tendría que confiar en que él estaba listo para quedarse, no solo por ella, sino por ellas. Esa noche, cuando él llegó, ella le entregó los papeles sin decir palabra. Él los miró. Su aliento se cortó cuando vio los espacios en blanco. «Se suponía que debías estar allí», dijo ella en voz baja. «Tu nombre debería haber sido lo primero escrito». Él levantó la vista, el dolor parpadeando en su rostro. «Lo sé», dijo. «No puedo cambiar eso, pero pasaré el resto de mi vida ganándome el derecho a estar allí». Por primera vez desde esa noche de hace años, ella no vio arrogancia o actitud defensiva en sus ojos, solo remordimiento y amor tan profundo que la asustó. Ella se sentó. Su voz se quebró ligeramente. «No sé cómo perdonarte»,
admitió. Cada vez que lo intento, el recuerdo de lo que dijiste vuelve. Él se sentó frente a ella, sus manos apretadas con fuerza. Entonces, no me perdones todavía, dijo. Solo déjame seguir mostrándote que lo digo en serio. El fin de semana siguiente, Lana se enfermó por primera vez en meses. El estrés del trabajo y las interminables responsabilidades finalmente la habían alcanzado. James intervino sin dudar, cuidando a las niñas, cocinando, limpiando y asegurándose de que la casa funcionara sin problemas. Apenas durmió, moviéndose durante los días con tranquila determinación. Una noche, ella se despertó y lo encontró dormido en el suelo junto a la cama, todavía vestido, el agotamiento escrito en su rostro. Durante mucho tiempo, ella simplemente lo observó, dándose cuenta de que este hombre, el que una vez le había destrozado el corazón, era ahora la razón por la que se sentía segura. La comprensión la aterrorizó. Sin embargo, también trajo una especie de paz que no había conocido en años. Cuando se recuperó, lo encontró afuera con las niñas, enseñándoles a volar cometas. El viento atrapó sus risas, llevándolas a través del campo abierto, y algo dentro de ella finalmente se liberó. Ella caminó hacia ellos, su corazón latiendo con fuerza. Y cuando él se giró hacia ella, sus ojos se encontraron. La distancia entre ellos pareció disolverse, reemplazada por algo crudo y real. Esa noche, después de que las niñas se habían dormido, ella lo encontró sentado en el porche, mirando las estrellas. Ella se sentó a su lado, su voz tranquila. «Eres bueno con ellas», dijo. Él sonrió débilmente. «Ellas lo hacen fácil». Ella dudó. Luego agregó: «Merecen saberlo». Él se volvió hacia ella, inseguro de su significado, y ella se encontró con su mirada con firme resolución. «Merecen saber quién eres, James. Todo». Por un momento, ninguno habló. Las olas rompieron suavemente en la distancia, el aire nocturno fresco contra su piel. Entonces él extendió la mano, su voz temblando. «¿Estás segura?» Ella asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. «Han esperado lo suficiente». Él exhaló lentamente, el peso de los años levantándose de sus hombros. Por primera vez desde el día en que se había marchado, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, esta historia no estaba destinada a terminar en arrepentimiento. La mañana en que se lo contaron a las niñas fue uno de esos días raros y tranquilos, en que el mar estaba en calma y el aire se sentía pesado de significado. Lana apenas había dormido, sus pensamientos persiguiéndose en círculos interminables durante la noche. James también había estado.